La comuna de Puerto Octay guarda un preciado tesoro histórico, que fue la llegada de los primeros colonos a la cuenca del lago Yanquihue y que marcó un hito importante en esa parte del país, así como también un crecimiento económico ligado a la agricultura y ganadería. El origen de la colonización se remonta al año 1852 y que fue impulsada por Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales, con la ley de colonización promulgada en el año 1845 por el gobierno de Manuel Bulnes y que buscaba atraer a profesionales para colonizar el territorio entre Valdivia y Puerto Montt. El primer grupo de colonos ingresó a la zona por el puerto de Trumao, que en esa época era el más importante del sector y que abastecía a los pueblos de La Unión, San Pablo y Osorno. Se comenta que el nombre Puerto Octay fue por un hecho bien particular, y es que una de las primeras construcciones fue el almacén de un colono llamado Cristino Hawks, y por estar siempre bien abastecido de mercadería, los pobladores del sector cuando preguntaban dónde comprar, les respondían donde Hawks hay, expresión de donde derivaría el nombre de la actual comuna. Comenzamos la ruta de los colonos en Puerto Octay, en donde Eduardo Vidal, encargado de la biblioteca de la comuna, nos comenta cómo se fue gestando todo el proceso. Bueno, nos encontramos en este momento junto a uno de los edificios más emblemáticos que tiene nuestra ciudad, como es el Hotel Hasse. Obedece a un tiempo donde Puerto Octay era paso obligado y era el gran centro comercial del lago Yanquihue. Y la navegación, por supuesto, era la más importante y requería, ¿no es cierto?, en este ir y venir de pasajeros y de carga, lugares que puedan acoger a los distintos viajeros. De esta forma se inicia este hotel, que fue conocido primeramente como Hotel Universal y posteriormente como Hotel Hasse, con más de 100 años de historia. Se inicia en el desarrollo, ¿no es cierto?, económico de Puerto Octay. Una de las últimas propietarias fue la señorita Frida Hasse Rosenberg, quien se preocupó de mantener la tradición hotelera de sus padres y se preocupó también de que este hotel mantuviera su función que siempre había tenido. O sea, este hotel fue punto de reunión social, punto de encuentro y el punto que acogía a los distintos viajeros por el lago Yanquihue. El padre de la señorita Frida era don Luis Hasse. Luis Hasse también tiene una historia que viene ligada a la navegación, ya que él fue capitán del Vapor Chile, una de las embarcaciones más emblemáticas de nuestro pueblo. Y es muy gratificante hoy día, cuando Puerto Octay se ha convertido en zona típica, que estas magníficas construcciones sigan existiendo, porque aquella gran historia que tuvo Puerto Octay y que hoy día la proyecta hacia el presente y hacia el futuro, nos va enseñando acerca de toda esa riqueza cultural que nos dejaron quienes nos antecedieron en este hermoso lugar. Ahora nos encontramos recorriendo lo que es el cementerio católico de Puerto Octay, un cementerio de mucha historia. Fue creado en el año 1905 por el padre Juan Melvis, que fue el primer párroco y prácticamente el
quien organizó y desarrolló el pueblo de Puerto Octay. Una de las características del cementerio es que todas las tumbas están orientadas hacia el lago, hacia el volcán, y donde cada día, ¿no es cierto?, vemos el amanecer como un signo de esperanza, quizás futura, en la vida eterna. Es un lugar muy atractivo, muy bonito, donde los turistas, los visitantes que llegan hasta nuestra villa se maravillan de este hermoso paisaje con la península de Centinela, la bahía y los volcanes. Comenzamos nuestro recorrido por la ruta de los colonos, en donde Eduardo Vidal y Alejandra Guerra nos comentan cómo se inició todo este proceso, desde la salida de los primeros colonos alemanes desde el puerto de Hamburgo hasta la cuenca del lago Llanquihue. Bueno, hoy día estamos aquí en Playa Maitén, observando el lago en la parte oriente, nororiente del lago Llanquihue, el lugar donde llegaron los primeros colonos alemanes, que ellos llegaron el 3 de marzo de 1852. Y ellos provenían de un grupo que llegó por Trumao, Valdivia, y de ese grupo hubo algunos que se quedaron a la colita y no alcanzaron terrenos por el sector de Valdivia. Entonces se quedaron a la espera ahí, y en ese intertanto se le da el vamos a la entrega de terrenos en la cuenca del lago Llanquihue. Entonces este grupito viajó a Osorno y de Osorno para acá, y así llegan estos primeros colonos que en realidad pertenecen a distintos hoy día llamados países, ¿no es cierto? Polonia, Austria, en ese entonces eran como colonia de la antigua, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? No era colonia, pero formaban parte del gran imperio alemán. De esa época. Entonces alemanes así como no eran, ¿ya? Todos ellos hablaban dialectos, ¿verdad? Sus dialectos propios de su zona. Bueno, y acá la gente por lo mismo señalaban a ellos como alemanes, sin importar que algunos eran austriacos, claro, checoslovacos, de otra índole. Y todos salieron del mismo puerto al final, ¿no es cierto? Eso desde el puerto de Hamburgo, ¿no es cierto? En un viaje salieron, que demoraba alrededor de 3 meses. Porque se hacía por abajo. Se hacía por abajo, pasaban por el estrecho de Magallanes, llegaban a Chiloé, concretamente a Ancud, donde se abastecían y llegaban por barco, digamos, a Valdivia. Y como explicaba Alejandra, de ahí llegaron a la zona de Osorno. ¿Qué pasaba mientras tanto en este lugar? Tenemos la figura de dos grandes, como son Vicente Pérez Rosales y también la figura de Pichijuán, y Filipe, porque Filipe era el encargado de hacer las cosas en el marketing en Europa. Filipe estaba en Alemania y se fue en 1852, encomendado por el gobierno, ¿no es cierto?, para interesar, que eran 200 familias. Exacto, que quería instalar el gobierno acá, y que eran familias, primero, que tenían que tener ciertos requisitos. La religión católica fue uno de ellos. Sí, importante, tenían que ser católicos, porque nosotros éramos católicos en Chile, ¿no? Tenían que tener algunas habilidades agroganaderas, digamos. Artesanos era, claro, el perfil que se estaba buscando. Porque el requisito de colonizar esto, era que esta zona tenía que entrar dentro de las unidades productivas del país como una zona agrícola y ganadera, ¿no? O sea, siempre se pensó que esta era zona agrícola y ganadera, y se pensó así porque desde la llegada de los españoles esto ya era agrícola ganadero, ¿ya? Por nuestras etnias ancestrales ya eran. Entonces las tierras eran buenas, los climas eran buenos, ¿ya? Entonces sí. Ahora, cuando ellos llegan acá, esto era bosque virgen, virgen, virgen.
absolutamente virgen. O sea, nosotros hoy día vemos praderas con unas vaquitas pastando maravillosamente, pero cuando ellos llegan, esto era bosque virgen. Entonces, ahí yo personalmente, cuando hago este circuito, destaco el significado de lo que es ser pionero. Era sin vuelta atrás. Ellos salieron de un lugar de origen y sabían que era para siempre, lo que te significa dejar familia, dejar territorio, dejar una historia. Entonces, no era fácil. Yo creo que hoy día cualquiera de nosotros no hace una aventura como esa y venirse a un lugar completamente desconocido, donde te entregaban una vaca, unos quintales de trigo, de papa, unas tablas, clavos y la tarea de trabajar. Y nada más, po. Y la tarea de trabajar, porque tú tenías que empezar a rendirle al Estado después de 5 años los primeros frutos. Así es. O sea, había una condición. Sí, no era que te regalaran así la tierra como sí. O sea, tú tenías un compromiso con el Estado chileno de que a partir de los 5 años que estabas acá tenías que empezar a entregar ya el algo. Tenías que despejar la tierra, o sea, el bosque, que era todo selva virgen. Tenías que construir una casa y tenías que además cercar la tierra. Porque tu pedazo de tierra que a ti te habían entregado. Ahora, Alejandra, hay un tema bien curioso dentro de todo esto, porque dependiendo de la conformación de la familia, también era la cantidad de tierras que recibía. Si tu familia tenía más varones, por cada hijo varón era como el doble de lo que te entregaban, que si acaso tenías una mujer. También ahí vemos un desequilibrio de género, y eso explica por qué algunos colonos tuvieron muchas más tierras que otros, porque también dependían del grupo familiar. Del grupo familiar. Esa primera generación en realidad fue una generación de sobrevivencia. De sobrevivencia, 100%. Hay sectores, por ejemplo, algunos colones que se ubicaron cerca de Cascada, que me contaban que llegaron a Puerto Fonk, que los primeros llegaron y mientras construían su casa vivieron en una cueva. Exacto. Entonces ellos, imagínate llegar desde Alemania, donde en ese tiempo estaban mucho más desarrollados y tenían su casa, sus comodidades, y tener que estar viviendo prácticamente bajo una cueva, con todo lo que eso significa, hasta poder producir, levantar tu casa, cortar los árboles. Realmente fue una tarea titánica. Imagínate que estos primeros que llegaron a la playa Maitén, como decía, llegaron en marzo, o sea, previo al otoño e invierno. Y antes los inviernos eran más crudos. Y los inviernos son los inviernos de acá, pues, o sea, la cantidad de lluvia, la cantidad de frío. Entonces ellos llegaron a puerta de un clima que era hostil para ellos, sin nada. Absolutamente nada donde cobijarse, o sea, tenía que empezar a talar un árbol para empezar a construir algo. Bueno, y ahí también entra unos personajes interesantes. Cuenta esa parte. No, yo quería agregar, digamos, que ahí entra también la otra parte, que la colonización de este lugar siempre estuvo en la mente de los presidentes. Ya de los tiempos de O'Higgins, se había pensado primeramente con irlandeses, situación que no resultó, y antes de esta colonización extranjera, digamos. Extranjera que impulsó, digamos, el Estado, se trató por allá entre 1846 de hacer una colonización como privada, y esa se ubicó por el sector de hoy día sería La Unión, en los llanos de La Unión, que no resultó porque necesitaba un respaldo mayor. Y fue así desde que Filippi exploró la zona sur y encontró que estas tierras eran aptas para una colonización, recomienda al presidente Bulnes hacerla, pero con inmigrantes alemanes. Ahora, los alemanes tenían cierta característica que era este amor a la tierra y este tesón, este trabajo para poder cumplir con esta tarea. Y es por eso que fue a Alemania, encomendado por el gobierno, para traer a estas 200 familias iniciales. Mientras tanto aparecen estos personajes, Vicente Pérez Rosales y Juan Currieco, más conocido como Pichi Juan, que conocía toda la zona y él va recomendando dónde poder establecer. Cuando llegaban, Pérez Rosales le indicaba que Juan Currieco estableciera en determinados lugares.
Y cuando se acabó los sitios para la entrega, se produce el primer gran desastre natural, que fue conocido como el incendio de las selvas de Chanchán, que durante 3 meses ardieron estas tierras, y de esta forma tenemos a estos inmigrantes que se establecen en esta parte norte del lago Yanquihue, ¿no es cierto?, en la zona de Playa Maitén. Este primer grupo se complementa con un segundo, pero que llega en febrero de 1853. Esas familias llegaron a Puerto Montt en noviembre, Melipulli. en Melipulli en aquel entonces, y tuvieron que esperar hasta que se construyera la bodega que los albergó. La bodega que los albergó, y también la embarcación, que fue la fundadora, que era una tipo balandra, a vela, en la cual vinieron. Ahí una de las familias más conocidas es la familia Siever, que llegó en febrero de 1853 y se estableció en este lugar. ¿Esas familias Siever son los que actualmente todavía quedan en Osorno? Sí. Y aquí también. De hecho, uno de ellos fue alcalde de Puerto Octay hace ya unas cuantas administraciones pasadas, ¿ya? Ahora, otra cosa interesante que tenemos en general en la administración, en todo lo que es esta colonización alemana de la cuenca, es que no se habría podido llevar a cabo de la forma como se llevó, tan exitosa, digamos, sin la presencia del chilote. Y en ese sentido nosotros tenemos que sacar a la luz esa información, porque el chilote que llegaba a Melipulli a trabajar en el tema de las tejuelas de Alerce, ¿ya? Fue importante para ayudarles en la construcción de sus propias viviendas, en las cosechas, ¿ya? O sea, realmente fue digamos, esta asociatividad entre estas dos culturas que lograron sacar adelante esto, porque sin ese apoyo de esta mano de obra que conocía la tierra, que conocía el clima, que conocía las formas de trabajar acá, que eran muy distintas a las formas de trabajo en Alemania, no se habría logrado el éxito que se logró en el corto tiempo, ¿no? Bueno, eso significó también que junto a la presencia de los colonos, estas familias chilenas, chilotas por ahí llamarlas, porque en el fondo no venían del norte, venían del sur. Venían del sur, se fueron también quedando acá. Y hoy día apellidos como Cárdenas, Andrade, u otros, ¿no es cierto?, que son claramente de origen chilote, Borges, por así decirlo. Son criollos de la zona de Chiloé. Y la presencia de la cultura de Chiloé también se refleja en la gastronomía. Hoy día hablamos de una gastronomía, de una cocina fusión chilota alemana, ¿ya? También dentro de las construcciones que tienen su sello alemán, también es posible encontrar también hoy día, y en Puerto Octay hay algunos ejemplos de construcciones que son típicamente chilotas. Entonces están los elementos característicos igual de esta cultura y de esta fusión que se produjo. Porque, por ejemplo, nos vamos a ver muchas construcciones que son típicas, con un diseño y una arquitectura alemana, digamos, pero están hechas de teja y con un diseño de teja que es chilote. Claro. ¿Ya? Entonces encuentras perfectamente esta fusión de arquitectura, esta fusión de identidades, de culturas. Claro, que es muy interesante. Así que yo rescato siempre esa parte dentro de la historia de la cuenca, porque no solamente es una inmigración alemana, sino que también hay una inmigración chilota producto de la inmigración alemana. Correcto. ¿Ya? Que se queda acá y que no es huilliche. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, no es étnico mapuche araucano, ya es chilote. Y el chilote, tenemos una parte indígena chilote, pero también tenemos que recordar que el criollo chilote fue el último reducto español, por lo tanto había mucha pureza de esa línea genética, ¿no? Entonces ahí hay algo que es interesante recordarlo. Por todo eso, bueno, este lugar es súper simbólico, es mágico. Y estamos acá junto a los pies de este monumento que se construyó por parte de los descendientes de los colonos en el año 1952 con el centenario
y posteriormente en los 150 años, en el 2002, tenemos una placa donde están grabados los apellidos de los colonos pioneros. Pioneros. Y arribita, esa placa es una placa originaria. Correcto. ¿Ya? Que está escrito en lo que nosotros decimos alemán antiguo. Ahora, el otro simbolismo que tenemos acá es la construcción de la primera capilla católica en la cuenca del lago Llanquihue, hoy día utilizando el término cuenca. Exacto. ¿Ya? Y que fue hecha entregada en marzo de 1869 y fue construida por un hermano religioso que se llamaba Nicolás Majewski. Nicolás Majewski aparece en las crónicas también como un preceptor, era una especie también de profesor que se dedicó a educar a los hijos, ¿no es cierto?, y descendientes de las familias alemanas. Por lo tanto, también en este lugar funcionó el primer colegio de la colonia. Y es interesante porque dentro de los requisitos que se les pedía a los colonos, ellos dijimos que tenían que ser católicos. Ya, aunque después hubo flexibilidad y se trajeron luteranos, digamos. Claro. Pero en esta zona particularmente llegaron los católicos. Pero lo interesante es que dentro de los requisitos que tenían que traer este grupo de gente, tenían que traer un párroco y tenían que traer un profesor. ¿Ah? Entonces, sí, ya desde antemano era preservar su cultura y preservar su espiritualidad, que en realidad sin esas dos cosas, este grupo de pioneros, yo siento que les habría sido muchísimo más difícil sobrellevar lo que les significó esa primera generación, hacer lo que hizo, dejar ese legado para una segunda. Y yo creo que quienes vinieron realmente a disfrutar de lo que tenían era ya una tercera y cuarta generación, porque las dos primeras generaciones fueron de sobrevivencia 100%, ¿no? O sea, hubo en ese traslado de Alemania para acá, hubo muertes dentro de los barcos y llegaron viudas. Y llegaron niños también, llegaron niños. Que en este viaje que ya había señalado que eran alrededor de 3 meses, claro. Nos encontramos también con aquellas madres que venían embarazadas, que dieron a luz en el barco y llegaron con sus niños en brazos. Junto a la capilla también vamos a visitar lo que es hoy día el cementerio, porque patrimonial, era una donde hay algunos de ellos ahí. Y donde tenemos muchos de esos colonos pioneros que hoy día están enterrados acá. Un homenaje a toda esa generación que, bueno, establecieron las bases para el futuro desarrollo de lo que hoy día ha significado la comuna de Puerto Octay y todo lo que constituye la cuenca del lago Llanquihue. Recorrimos junto a Eduardo y Alejandra importantes pasajes de este hito, que marcó la llegada de los colonos a nuestra zona, que fomentó el crecimiento del sector como una zona agrícola y ganadera. En la ruta de Puerto Octay a Cascadas aún se pueden encontrar vestigios de lo que fue este proceso de colonización, con imponentes y hermosas construcciones, una arquitectura única que aún sus dueños la mantienen como una prueba tangible de lo que fue la llegada de sus antepasados.